Muy bien, el día de hoy vamos a resolver el problema 4.21, que es parte del libro de fundamentos de los balances de materia, que es del libro del Felder. Y el problema 4.21 dice lo siguiente: una solución acuosa diluida de ácido sulfúrico, que es nuestra solución A, se va a mezclar con otra que contiene 90% por peso de una solución de ácido sulfúrico, que es la solución B, para obtener una solución al 75% en peso, la cual corresponde a nuestra solución C. Y aquí tenemos un diagrama que nos proporciona el libro, en donde se identifican que esta es la solución A, esta es la solución B, aquí está la solución C, que es nuestro producto, con sus respectivos porcentajes. Entonces, la velocidad de flujo y la concentración de la solución A cambian en forma periódica, de modo que es necesario ajustar la velocidad de flujo de la solución B para mantener constante la concentración del ácido sulfúrico producido. Entonces nosotros queremos que aquí tener siempre 75% de ácido sulfúrico, y entonces la velocidad de flujo y la concentración de la solución A, esta puede cambiar periódicamente, y entonces automáticamente lo analizamos, ¿sí? Y automáticamente tenemos que ajustar la velocidad de la solución B para nosotros mantener la solución C o nuestro producto siempre constante. Entonces, los fluxómetros A y B representan gráficas de calibración lineales de velocidad de flujo másico contra la lectura del medidor R, que atraviesan por los siguientes puntos. Entonces, el fluxómetro A, cuando tenemos una masa, un flujo másico A de 150 libra-mol por hora, el flujómetro nos lee 25, ¿sí? Cuando tenemos un flujo másico A de 500 libra-mol por libra-masas o por hora, tenemos una lectura de 70, y lo mismo con los siguientes valores para el flujómetro B. Después también tenemos los datos de la calibración del analizador, ¿sí? El que está analizando cómo es que está variando nuestra solución A. Entonces la calibración del analizador es una línea recta en una gráfica semilogarítmica del porcentaje de ácido sulfúrico en escala logarítmica contra la lectura del medidor, que es Rx en la escala lineal. Entonces la línea que calibra este analizador es cuando pasa por x igual a 20, cuando tenemos 20% de la solución, nuestro analizador lee el número 4.0, ¿sí? Y también tenemos que por el punto cuando tenemos el 100% en peso en la solución A, nuestro flujómetro, nuestro analizador lee la cantidad de 10. Entonces, tenemos tres incisos. Vamos con el primer inciso, ¿sí? Que nos dice: calcule la velocidad de flujo de la solución B necesaria para procesar 300 libra-masa por hora de ácido sulfúrico al 55%, que es nuestra solución A, y la velocidad del flujo resultante de la solución C, y nos indica que no se requieren datos de calibración para esta parte. Muy bien, entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos cuando vamos a resolver un problema, que es poner lo que sabemos nosotros en nuestro diagrama, y vamos a tratar de completar aquí el diagrama de flujo que nos da el problema, en específico para el inciso A. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros nos dice el inciso A que tenemos que calcular la velocidad de flujo de la solución B, ¿sí? Entonces automáticamente nosotros sabemos que aquí nuestro flujo másico de B va a ser una incógnita, ¿sí? Es lo que nos está pidiendo el problema. Calcule la velocidad de flujo de la solución B necesaria para procesar 300 libra-masa por hora de ácido sulfúrico al 55%. Entonces podemos ver nosotros que para la parte de nuestra solución A, nosotros tenemos aquí un flujo másico de A, y tenemos que en porcentaje
es 55% de ácido sulfúrico, ¿sí? Y tenemos 45% de agua, ¿sí? Porque pues nada más está hecha de agua, bueno, aquí es H2O, ¿sí? Es agua y ácido sulfúrico. Y el flujo másico que nos dice ahí es 300 libras masa por hora. Entonces nuestro flujo másico de A son 300 libras masa por hora, ¿sí? Entonces, queremos calcular la velocidad del flujo en B para procesar 300 libras masa por hora de ácido sulfúrico al 55%, que es nuestra solución A, y la velocidad de flujo resultante de la solución C. Entonces también queremos calcular el flujo másico de C, donde sabemos que tenemos 75% de ácido sulfúrico, y entonces esto quiere decir que tenemos 25% de agua, y aquí en la solución B sabemos que tenemos 10% en peso de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que vamos a solucionar este problema? Pues primeramente, como siempre, tenemos que hacer un análisis de nuestro sistema, nuestro análisis de grados de libertad, ¿sí? ¿Sí? Si vemos aquí, nosotros, ¿cuáles son nuestras variables que no conocemos? No conocemos MB, tampoco conocemos MC, y conocemos todos y cada uno de los porcentajes de ácido sulfúrico y de agua para cada una de nuestras corrientes. Entonces tenemos dos variables, ¿sí? Tenemos dos variables y por lo tanto, ya que tenemos agua y ácido sulfúrico, que son dos especies, tenemos automáticamente dos ecuaciones independientes . ¿Sí? Esto quiere decir que nuestro análisis de grado de libertad, que es igual a variables menos ecuaciones independientes, ¿sí?, va a ser igual a 2 menos 2 igual a 0. Y esto quiere decir que nuestro sistema de ecuaciones sí lo podemos resolver. Recuerden que tenemos que tener la misma cantidad de variables y la misma cantidad de ecuaciones independientes para que nosotros podamos resolver el problema. Y entonces hay que plantearnos cuáles van a ser esas dos ecuaciones que involucren MC y MB, ¿sí? Entonces, de entrada, vamos a decir que nuestro balance de materia ¿sí?, en general para el sistema sabemos que es igual a entradas menos salidas más producción, ¿sí?, menos consumo. Y esto va a ser igual a acumulación, ¿sí? Sabemos que tenemos un proceso en estado estable, la acumulación es 0, no tenemos consumo ni tenemos producción, ya que no tenemos reacción ni cambios de fase, y por lo tanto nuestra balance de materia siempre va a ser las corrientes de entrada menos las corrientes de salida igual a 0, ¿sí? Y entonces si hacemos un balance general para nuestro proceso, ¿sí?, tenemos la ecuación, las corrientes que entran, esta es una entrada, esta es la otra entrada y esta es nuestra salida, ¿sí? Por lo tanto, podemos poner un balance general en donde la masa, el flujo másico de A más el flujo másico de B, que son nuestras dos entradas, menos nuestra salida, que es el flujo másico de C, va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, también podemos hacer un balance general para una de nuestras
especies. En este caso vamos a hacerlo para el ácido sulfúrico, ¿sí? Y entonces nos va a quedar el ácido sulfúrico que entra en A es el porcentaje de ácido sulfúrico que entra, que es 0.55 por el flujo másico de A. Entonces nos queda 0.55 por el flujo másico de A. Después el ácido sulfúrico que entra en B es de 0.90 por el flujo másico de B, el cual va a ser igual a lo que sale, que es el flujo másico de C por el 75% en peso que tiene esa corriente. ¿Sí? Esto va a ser igual a 0.75 el flujo másico de C. ¿Sí? Entonces, nosotros conocemos el flujo másico de A, ¿sí? Porque tenemos el flujo másico de A es igual a 300 libra masa por hora, ¿sí? Y entonces lo que queremos, nuestras incógnitas, es el flujo másico de B y el flujo másico de C, ¿sí? Esas van a ser las incógnitas que vamos a calcular. Y entonces podemos decir, si sustituimos aquí, sabemos que en MB va a ser igual a MC menos MA, ¿sí? Y entonces si sustituimos 0.55 el flujo másico de A más 0.90 y el flujo másico de B lo podemos despejar de aquí y nos va a quedar MC menos MA, que en este caso son 300 libra masa por hora, y esto va a ser igual a 0.75 MC, ¿sí? Si pasamos MC de este lado y MA para el lado MA ya lo conocemos, que son 300 libras por mol, entonces nos va a quedar 0.35 MA va a ser igual a 0.15 MC, ¿sí? Y por lo tanto MC va a ser igual a 700 libra masa por hora, ¿sí? Este es uno de nuestros resultados. Y al sustituir MC en esta ecuación aquí, ¿sí? Y ya conocemos MA, obtenemos que MB es igual a 400 libras masa por hora, ¿sí? Bien, ahora vamos a resolver el inciso B. El inciso B nos dice que derivemos las ecuaciones de calibración para el flujo másico de A, que depende de el dato que te arroja el flujómetro A, que es RA, a lo mismo que MB, que depende de RB, y de la fracción en peso, que depende de RX. Entonces, nos dice el problema que todos estos comportamientos de calibración se comportan como una línea recta. Entonces, una línea recta, para encontrar la ecuación de calibración, que corresponde a una línea recta, sabemos que la forma de la recta es igual a Y, es igual a mx más b, en donde b es la intersección en y cuando x es igual a 0 y m es la pendiente. Y m la podemos calcular entre dos puntos como y1 menos y2 entre x1 menos x2. ¿Sí? Entonces nosotros queremos encontrar y que depende de x, o queremos encontrar, en este caso, MA que depende de RA, MB que depende de RB y X que depende de RX, ¿sí? Entonces, como pueden ver, los flujos y el porcentaje en peso corresponden a la Y las X, en este caso para hacer la correlación con la ecuación de la recta,
corresponden a los datos que nos arrojan los dispositivos. Entonces fácilmente aquí, si lo hacemos para el flujómetro A, perdón, nosotros podemos decir que Y, que en este caso M es MA, es igual a M por X, que sería RA, más B, ¿sí? Y la pendiente la podemos calcular con Y1 menos Y2, que en este caso sería MA1 menos MA2, entre RA1 menos RA2. Y ahora vamos a sustituir estos datos de aquí, ¿sí? Que son nuestros dos puntos, para calcular la ecuación de la recta, ¿sí? En 1 y en 2, ¿sí? Entonces, en la ecuación 1, ¿sí? MA, sabemos que vamos a tomar el primer punto, 150 libras masa por hora, es igual a nuestra pendiente por RA, que sería 25, más B, ¿sí? Y M, sabemos que va a ser igual a MA1, que en este caso son 150 libras masa, menos 500 libras masa por hora las dos, ¿sí? Entre 25 menos 70, ¿sí? Por lo tanto, si calculamos la pendiente, en este caso la pendiente aquí, si hacemos el cálculo, es 7.78, ¿sí? Y si sustituimos esta M aquí y despejamos la B nos da igual a menos 44.6, ¿sí? Por lo tanto, la ecuación del flujómetro A, ¿sí? Va a ser igual a MA es igual a 7.78 RA menos 44.6. Esta es la ecuación de calibración, ¿sí? Para MA y RA, ¿sí? Ahora vamos a hacer el flujómetro B de la misma forma, ¿sí? Vamos a tener una M de 800 libras masa por hora menos 200 libras masa por hora entre 60 menos 20, ¿sí? Lo cual nos da una M de 15. Y si sustituimos en la ecuación MB es igual a M por RB más B, ¿sí? Si sustituimos un punto de MB y de RB, ¿sí? Para despejar la B con la M igual a 15, B nos da igual a menos 100, ¿sí? Por lo tanto, nuestra ecuación para el flujómetro B es MB es igual a 15 RB menos 100. ¿Sí? Por último vamos a hacer el del analizador X. El analizador de fricción en peso, ¿sí? Que es X, Rx, ¿sí? Que sabemos que puede sonar un poco raro, pero es Y que depende de X cuando tenemos nuestra ecuación Y es igual a mx más b y m es igual a y1 menos y2 entre x1 menos x2, ¿sí? Entonces en este caso nuestra y es nuestra fracción en peso y nuestra x es nuestra Rx, ¿sí? Pero también sabemos que esta fracción en peso nosotros la tenemos
en, como dice el problema, nos lo dice que es una línea recta en una gráfica semilogarítmica, ¿sí? O sea que la fracción en peso de ácido sulfúrico está en escala logarítmica y la del medidor está en escala lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si nuestros puntos son x igual a 20%, ¿sí? Rx nos marca 4.0, en x igual a 100%, Rx nos marca 10.0, ¿sí? Entonces podemos calcular nuestra pendiente m, ¿sí? Que sería igual a y, que son nuestras fracciones en peso, ¿sí? Pero recuerden que está en escala logarítmica, entonces sería el logaritmo natural de 100, ¿sí? Menos el logaritmo natural de 20 entre, y la otra sí está en escala normal, entonces 10 menos 4, ¿sí? Y entonces esta m nos daría un valor de 0.27. Y después, si tenemos esta ecuación, y igual a mx más b, entonces despejamos b sustituyendo m, nos quedaría b es igual a y menos mx, ¿sí? Y esto sería igual, nuestra y, ¿sí? Sería igual al logaritmo natural de 100, si tomamos ese punto, menos la pendiente, que es 0.27, que multiplica a x, que es 10, ¿sí? Entonces nuestra b tendría un valor de 1.91, ¿sí? Por lo tanto, con nuestra b y con nuestra m, ¿sí? Nosotros podemos decir que nuestra ecuación de calibración es logaritmo natural de x es igual a m, que es 0.27, nuestra x, que es rx, más 1.91. Esta es nuestra ecuación de calibración para el analizador X, ¿sí? Aparte, el inciso B nos dice que calculemos los valores de RA, RB y Rx correspondientes a las velocidades de flujo y concentraciones del inciso A, ¿sí? Entonces, en el inciso A, nosotros dijimos que teníamos un flujo másico MA de 300 libras masa por hora, ¿sí? Entonces, MA es igual a 7.78 RA menos 44.6. Si sustituimos MA con 300 libras masa y despejamos, nos da una RA igual a 44.3, ¿sí? Lo mismo para MB. MB nosotros sabemos que son 400 libras masa por hora, lo calculamos, y por lo tanto, como tenemos MB igual a 15 RB menos 100, RB va a ser igual a 33.33. Y por último, teníamos un porcentaje en peso en nuestra solución A de 55%, ¿sí? Por lo tanto, si tenemos la ecuación del logaritmo natural de x es igual a 0.27 Rx más 1.91, nos da una Rx de 7.77. ¿Sí? Finalmente, el inciso C nos dice: el técnico de proceso lee en forma periódica el flujómetro A y el analizador y después ajusta la velocidad de flujo de la solución B al valor necesario, ¿sí? Esto con la finalidad, recuerden,
que el problema nos decía que la solución A varía, por eso la estamos aquí analizando, ¿sí? Y la solución B es la que se ajusta para siempre tener el porcentaje adecuado en nuestro producto, que es 75% de ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, cuando el técnico ve lee el flujómetro A y el analizador, debe de tener en cuenta que con estos dos valores él debe de ajustar la velocidad de flujo de la solución B, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué queremos nosotros? Dice que derivemos una fórmula que el técnico pueda usar para RB en términos de RA y RX. Entonces queremos calcular una fórmula en donde calculemos RB dependiendo de RA y RX, ¿sí? Para resolver nuestro problema, nuestra ecuación. Entonces, si ustedes recuerdan, tenemos el balance general, ¿sí?, de nuestro proceso, ¿sí? Ya tomando en cuenta este proceso en general, ¿sí? Tenemos un balance general que es las entradas, que es el flujo de A más MB igual a MC, ¿sí? Entradas es igual a la salida, ¿sí? Y también podemos tener un balance de el ácido sulfúrico, ¿sí? En donde decíamos que X, ¿sí?, o el porcentaje en peso de MA, que es la que nosotros estamos analizando, nuestra solución en A, después 0.9 MB, ¿sí? El porcentaje de MB no cambia, solamente cambia la cantidad para después tener una solución fija de 0.75 MC, ¿sí? Entonces, si sustituimos, ¿sí?, X, ¿sí?, en esta ecuación nos va a quedar X. Recuerden que lo tenemos en nuestra calibración, ¿sí?, porque tenemos ahora que traducir todo a RA y RX y RB, que corresponde a MB y X, ¿sí?, y MA, ¿sí? Eso, la RA te mide la masa A, la RX te mide el porcentaje en peso y el RB te lee el flujo másico de B, ¿sí? Entonces tenemos que ponerlos todos en la forma de las ecuaciones de calibración. Y entonces X estaba dada en porcentaje, ¿sí? Por ejemplo, aquí pusimos 100 cuando debería de ser una fracción 1, o 20 cuando debería de ser una fracción de 0.2. Entonces, en este caso tenemos que multiplicar 0.01 por la fracción, ¿sí?, multiplicado por MA, más 0.9 multiplicado por MB, es igual a 0.75 multiplicado por MA más MB, ¿sí?, que es sustituyendo MC por MA más MB, ¿sí? Y entonces, si despejamos, nos queda que 0.01 X menos 0.75, todo multiplicado por MA, ¿sí?, más 0.15 MB, esto va a ser igual a 0, ¿sí? Entonces, de nuestras ecuaciones de calibración, ¿sí?, este es nuestro balance que obtenemos de estas dos ecuaciones, ¿sí? Pero de nuestras ecuaciones de calibración, ahora sí, para correlacionar MA con RA, MB con RB y X con RX, ¿sí?, nos vamos a sustituir todas las ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, X, ¿sí?, de esta ecuación de aquí, si elevamos a la E, ¿sí?, nos va a quedar X es igual a E a la 0.27
Rx más 1.91, MA es igual a 7.78 RA menos 44.6, este es un menos, ¿sí? Y MB sabemos que es igual a 15 RB menos 100. Al sustituir X aquí, MA aquí y MB aquí, ¿sí? Obtenemos y hacemos un poquito de simplificación y de álgebra, ¿sí? Obtenemos la siguiente ecuación. 0.233 menos 23.34 por E a la 0.27 Rx, 0.27 Rx, todo multiplicado por RA más 133.86 por E a la 0.27 Rx menos 8.2, esto es igual a RB. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra RB en función de Rx y de RA. ¿Sí? De hecho, si sustituimos nosotros lo último que nos pide, verifíquela sustituyendo en ella los valores del inciso A. ¿Sí? Entonces, si nosotros sustituimos aquí los valores que obtuvimos aquí, RA, RB y Rx, y los sustituimos aquí en Rx y en Rx y en RA, nos debe de dar que menos 8311.06 más 1090.83 menos 8.2 debe de ser igual a RB, y nos da una RB que obtuvimos aquí, ¿sí?, de 33.33. Con eso podemos comprobar nuestra ecuación. Y así damos por terminada la solución del problema 4.21.